Bueno, vamos a comenzar este primer video dedicado especialmente a artistas y creativos que quieren hacer más rentable su conocimiento. Artistas y creativos que son profesionales independientes que saben mucho de lo suyo, que tienen experiencia, que quizás tienen clientes también, pero que no están haciendo la diferencia en relación a sus ingresos, a la parte económica de sus actividades. Así que antes de continuar, te quiero contar qué es lo que te vas a llevar de todos estos videos para que puedas decidir si realmente nos dedicas tiempo o no. Estamos muy acostumbrados a trabajar con personas muy ocupadas que ya tienen muchas cuestiones dando vueltas, muchos frentes abiertos. Entonces, para poder dedicarnos este tiempo que sabemos que es muy valioso, aunque sea gratuito en plata, nos estás pagando con tu tiempo y tu atención, quiero decirte qué es lo que te vas a realmente llevar. Lo primero, de alguna manera, que te vas a llevar en estos videos es la claridad suficiente para entender los motivos por los cuales todavía a pesar de tu talento, de tu sensibilidad, de los años de trabajo, de todo el valor que quizás aportás, de todo el toque que por ahí vos le podés dar a las cosas, todo eso no refleja verdaderamente la cuestión económica. O sea, quizás estás aportando mucho valor, pero no estás recibiendo en consecuencia, y vas a entender por qué, que es una parte muy fundamental para poder cambiar esas cosas, ¿no? Te voy a mostrar también una hoja de ruta para que puedas entender por dónde va la mano para solucionarlo, que tiene que ver con elegir un nicho específico, que tiene que ver con diseñar una propuesta de alto valor y que tiene que ver también con construir una maquinita de ventas que atraiga clientes de alto valor de forma recurrente. Vamos a ver también cómo generar resultados reales y medibles para atraer clientes realmente comprometidos y tener previsibilidad mes a mes. Vas a pasar de no saber qué hacer para tener un cliente y que llegue por arte de magia o por recomendación o por suerte, que eso está muy bien, pero vas a pasar a saber qué hacer exactamente para tener un cliente y de esa manera poder intencionar tus ventas. Vamos a ver un método probado que está aplicado a ilustradores, fotógrafos, tatuadores, músicos, escritores que dejaron de alguna manera de vender piezas sueltas para vender una transformación concreta, construyendo estabilidad y libertad creativa. Y vas a tener también, después de ver estos videos, quizás un grado más alto de confianza en vos mismo y en el proceso, porque no vas a tener que depender de la suerte, como te decía, sino una estructura clara para comunicar, vender y entregar con eficiencia. Por supuesto que solamente mirando estos videos no va a suceder, pero sí vas a tener una idea de cuál es el camino aproximado, o sea, por dónde va la mano, para dejar de alguna forma de avanzar milímetros en miles de direcciones como quizás venís haciendo, porque probablemente no sea la primera vez que intentás o la primera vez que querés hacer más rentable tu conocimiento, para pasar verdaderamente a avanzar en una dirección que valga la pena. Si estás en esta etapa mirando este video, probablemente digas cosas como que trabajo un montón y la verdad es que gano lo mismo. Si mejoro mi técnica, en algún momento me va a rendir, pero la verdad es que tampoco sucede. Si vos seguís profundizando en tu oficio, vamos a decir, en tu técnica, en lo que vos haces, quizás sumando habilidades profundas, cosa que está muy bien, eso no se refleja en lo que sería el rendimiento económico de tu habilidad. Sentís a veces que la gente no valora lo que haces, que no le termina de entender el valor. No sabés bien a quién venderle eso. Es como que no se ve como un producto, sino como que se ve como algo aislado que no terminás de poder explicar. Sentís también que si te mostrás perdés autenticidad, que si salís a venderte es algo que no debería hacer un artista, un creativo como vos. Quizás dependés excesivamente de que te recomienden y de que alguien te descubra, ¿no? Cobrás poco porque si subo los precios no me va a pagar nadie. Es como que sos un commodity, uno más en ese mar rojo de competencia. Entonces si subís los precios te quedás afuera del mercado y la gente y tus clientes ya no te compran. Quizás publicás cosas, pero la verdad que publicás cuestiones sueltas mostrando trabajos a modo portfolio, vamos a decir, pero la verdad que eso no termina de conectar con nadie en particular y no terminas de hacer la diferencia. Quizás tu día suele verse así, ahí el dibujito de la persona en el estudio. Pasás horas perfeccionando detalles en lugar de captar clientes, sí, cosas que ya podrían estar bien, seguís metiéndole porque te encanta lo que haces y está buenísimo, pero no le estás dedicando tiempo a trabajar en la adquisición de clientes. Tu portfolio es hermoso, pero no comunica lo que resolvés, o sea, realmente es bellísimo, pero nadie termina de entender qué necesidad resuelve o realmente para quién es, como para generar esa captación de atención de la persona adecuada. Publicás poco por miedo a romper la estética, cuidás demasiado de la parte de comunicación, quizás a nivel estético, porque por supuesto es lo tuyo, pero eso es un gran problema a nivel modelo de negocio. Te piden precio y comparan con competidores más baratos, porque como no te estás diferenciando lo suficiente, que, spoiler, sí podés diferenciarte lo suficiente con el método adecuado, con lo que ya sabés.
no pasa por saber más técnicas o más profundidad, sino por expresarlo de manera diferente. Pero hoy pasás precio y la verdad es que te pueden comparar con alguien más barato, ¿no? Es fácil de compararte. Tus proyectos se alargan por falta de límites claros, es como que siempre hay una modificación más y una cosa más y un ajuste más y algo más y esto y lo otro, y quizás a veces, muchas veces hasta es presencial algún tipo de trabajo y eso se alarga tanto que, o con ediciones o con ese tipo de cosas, que termina por hacer que no rinda el dinero que te están pagando, ¿no? Al fin y al cabo. Trabajás mucho pero sin un rumbo que te da estabilidad, claramente le metes muchas horas de trabajo y además es muy difícil entender hasta dónde trabajar en cada proyecto, porque la realidad es que sabemos que nunca está terminado y eso es una realidad, pero también es un arma de doble filo porque eso hace, como decíamos antes, que sobretrabajes y sobreentregues porque no tenés bien estructurado tu tiempo y no sabes bien a qué dedicarle en cada momento. Tu facturación sube y baja sin ninguna lógica y vives con la sensación quizás de estar al límite, ¿no? Trabajamos con muchos artistas creativos, como decíamos, que quizás viven bien de lo que hacen porque realmente cobran y tienen fuentes de ingresos, pero la realidad es que no terminan de hacer la diferencia, no terminan como de verdaderamente poder ganar consistentemente más de lo que usan para vivir, para estar tranquilos de verdad. Ahora, te quiero comentar un poquito por qué te vamos a hablar de esto. Bueno, la realidad es que hace muchos años que acompañamos a cientos de artistas y creativos que sabían muchísimo, pero no lograban convertir ese talento en ingresos estables y reales, ¿no? Y en Pleno Emprendo ya trabajamos en los últimos 5 años con más de 1500 profesionales en general, entre ellos cientos de ilustradores, fotógrafos, músicos, tatuadores, escritores. Y la satisfacción promedio está en 9, ahora ahí dice 8,74, pero hoy está más alta, está en 9,0 de 10 en relación a lo que es nuestro programa, ¿no? O sea, subjetivamente la persona responde eso una vez que pasó por todas estas herramientas, ¿no? Que te voy a contar ahora en continuación. Y el promedio de ingresos se multiplica por 4, por 5 de forma consistente, mes tras mes, año tras año. Entonces, eso en promedio, ¿no? La persona que factura más, por lo general, tiene un múltiplo menor y la que factura menos tiene un múltiplo mayor a esos 4 o 5, pero en promedio multiplican por 4 por 5 los ingresos en menos de 6 meses. Con lo cual, nuestro equipo de 20 personas, que son los que le brindan ese servicio y ese acompañamiento personalizado, son los que generan estos resultados a partir de nuestra metodología. Y nuestra metodología es lo que te voy a contar justamente en estos videos que siguen. Pero te quiero comentar también eso, que somos una comunidad real. Acá una vez por año nos juntamos de forma física, así que si entras al programa, ojalá te vea alguna vez. Y de alguna manera estamos sumamente comprometidos con los resultados de nuestros clientes. Nuestro negocio son los resultados de nuestros clientes, es así. Y estamos realmente obsesionados con todo eso. Como todo, como te decía, todo se basa en un proceso de 4 pasos, que es esto de elegir un nicho, definir una propuesta y construir un sistema de ventas, que es lo que vamos a ver en los videos a continuación. Básicamente, esta formación es para artistas, diseñadores, ilustradores, fotógrafos y músicos y escritores que aman crear, pero sienten que su esfuerzo no se está traduciendo en estabilidad ni rentabilidad. Es para quienes saben que su obra transforma, su trabajo transforma, pero no logran comunicarlo, ni venderlo, ni escalarlo. Es para vos si, como te decía antes, tenés talento y experiencia, pero tus ingresos son inestables, trabajás muchas horas, pero tu agenda es caótica y agotadora, tu comunicación se enfoca en la estética y el cliente no percibe el valor real, dependés de recomendaciones en las redes para conseguir trabajo, probaste vender comisiones, sesiones, servicios, pero sin resultados consistentes, te cuesta definir tu nicho porque pensás que limitarte te haría perder oportunidades, querés un método simple y humano que te permita escalar sin perder autenticidad ni libertad. Esto es muy importante. Todo lo que vamos a ver acá está pensado teniendo en cuenta si querés, las búsquedas, ¿no? Artísticas y personales de la gente con los cuales trabajamos, ¿sí? Todo está muy alineado a cosas que los hagan sentir auténticos, eso vamos a decir, con lo que están haciendo. No es para vos si buscas resultados inmediatos sin revisar tu forma de trabajar, definitivamente no. Si querés seguir publicando sin estrategia, esperando que te descubran, si no estás dispuesto a mejorar tu comunicación y tus procesos, o preferís evitar la incomodidad de poder dedicarte a vender, a poner precios, a delegar, etcétera, ¿no? Después vamos a profundizar un poco, pero todo lo que vamos a ver se va a basar en estos casos, ¿no? Acá tenemos 5 casos que pudimos extraer de los cientos que tenemos de esta actividad, de esta profesión, como para poder contarte un poquito de qué se trata. Tenemos el caso de Otto, que es ilustrador, que pasó de depender de referidos y ganar $2.000 al mes a facturar más de 8.000 al enfocarse en marcas de bebidas, diseñando un sistema claro y delegando el operativo. Era muy bueno en lo que hacía, pero no tenía un nicho definido, solo trabajaba por recomendación y a partir de definirse en un nicho, en el de bebidas en este caso, realmente pudo multiplicar por 4 sus ingresos y cambiar su vida. Irene, que es fotógrafa, vendía sesiones sueltas por $50 y hoy cobra $600 por paquetes de estratégicos con dirección y guión y resultados concretos para marcas
personales, también eligió un nicho específico y pasó a cobrar muchísimo más y a generar muchísimos más ingresos de forma consistente. Neysamir, que era tatuadora, ganaba $250 al mes y hoy está superando los 3.000 y recién está empezando y se está convirtiendo en referente en lo suyo. Ella se especializó en un estilo de tatuajes, anime en este caso, que estaba muy alineado a su historia y a su vocación, y hoy está construyendo una comunidad además en redes sociales muy grande. Sandy, que es músico, pasó de ingresos estables de $500 a más de 4.000 mensuales con un sistema que combina herramientas digitales y servicios a medida para compositores. Eligió un nicho muy específico también y pudo intencionar todo el sistema de venta. Fíjense los crecimientos también de facturación, ¿no? Y lo rápido también que fueron. Todo esto es en menos de 6 meses. Ariel, que es escritor, pasó de dar clases sueltas de escritura por $60 a vender programas de alrededor de $1.000, ayudando a autores a completar y publicar sus libros con estructura de acompañamiento. Él lo que hizo también fue encontrar el momento exacto en que su cliente ya lo necesitaba y pudo diseñar una propuesta que sea específica para ese grupo de personas. Esa fue la clave. Te voy adelantando que si todo esto te resuena, puedes hacer clic abajo en el botón o en el link para que un asesor se contacte con vos, un especialista de nuestro equipo, y pueda escuchar tu caso y darte una estrategia aplicando todo este método para tu caso particular. En el próximo video vamos a ver que saber mucho de algo es diferente a hacerlo rentable. Básicamente te voy a mostrar las cuestiones por las cuales hoy probablemente estés estancado para poder entender el motivo y vamos a empezar, si querés, a desglosar los mecanismos de tu negocio para que lo puedas entender, porque siempre el primer paso es hacer consciente todos esos procesos y esos mecanismos para poder intencionar. Porque no se trata de volverte un experto en marketing, en ventas o en gestión o en nada, sino que se trata de aplicar lo justo y necesario para multiplicar por mucho lo que ya sabes hacer. Nos vemos en el próximo video. Vamos a comenzar con el video número 2, donde vamos a profundizar en los motivos que te mantienen estancado. Yo sé que probablemente a esta altura quieras ir directamente a cuáles son las cosas que tenemos que hacer para poder avanzar en este camino, pero la realidad es que poder entender aquello que viene sucediendo muchas veces nos ayuda después a tomar pasos muchísimo más sólidos y que realmente funcionen con un grado de comprensión mucho mayor sobre lo que hicimos hasta ahora, ¿no? Entonces, acá, de alguna manera, te quiero contar lo que nosotros vemos como cuestiones típicas de artistas creativos con todas las actividades diferentes que nosotros que te vengo comentando, que realmente hacen que no puedan crecer en ingresos, si querés, y en impacto positivo también escalando su negocio. Primero, esto de perfeccionar sin vender, ¿no? Pasar horas mejorando tu técnica, ajustando colores, detalles, composición, como ejemplo estoy hablando, palabras, creyendo que eso te va a dar más trabajo, pero la técnica la verdad es que no genera la demanda. Por supuesto que tenemos que ser buenos en lo que hacemos, tenemos que entregar un gran trabajo, pero eso no es todo nuestro negocio ni es todo nuestro trabajo. Voy a empezar una aclaración, voy a hablar de negocio cuando hablo de esta actividad que vos tenés. Puede ser que no lo consideres como tal, pero esa es la primera invitación. O sea, ya que estás mirando este video, si vos le vendés algo a alguien, un servicio, ya tenés un negocio, aunque estés vos solo y tengas un solo cliente, aunque te hayas vendido una vez sola, eso ya es un negocio, ¿sí? Después tenemos que entender ese negocio para poder mejorarlo, para poder escalarlo, pero ya tenés un negocio. Publicar sin intención. Quizás subís tus obras, tus fotos, tus diseños en redes esperando que alguien los vea, mostrás tu trazo, tu ojo, tu estilo, pero el cliente no entiende qué problema resolves. Hay mucha gente que quizás en tu comunicación ve lo que haces y dicen, uy, qué bueno que está, pero la realidad es que no tengo ni idea cómo se relaciona con lo que yo necesito, con lo que yo quiero. Así que bueno, felicitaciones, pero la verdad es que no termino de entender para quién es. Formarte sin aplicar, ¿no? Esto de hacer cursos, posgrados, talleres, esperando que el próximo te abra puertas, pero aprender más técnica no cambia tus ingresos si no aprendes a comunicar el valor. Bueno, un poco lo que venimos hablando. Cambiar el formato sin estrategia, podés abrir una tienda online, ofrecer un workshop, subir tu trabajo a plataformas, creyendo que el problema está en el formato, pero la plataforma no reemplaza la falta de foco ni sistema comercial. De hecho, las plataformas muchas veces en donde vendemos el trabajo en formato freelance, realmente funcionan particularmente mal en términos de modelo de negocio. No estoy diciendo que no funcionen, que no te traigan clientes, puede ser que hagas algo de dinero, pero siempre vas a estar cambiando dinero por tiempo y además estás en un océano rojo donde tu conocimiento por lo general es normal, donde un clic al lado ya le da la posibilidad a la otra persona de compararte. Es muy difícil diferenciarse porque ahí estás vendiendo tiempo y habilidades, no estás vendiendo realmente la transformación. Entonces tenés que salir de esa lógica. De hecho, el formato freelance yo siempre digo que es el peor
de todas las opciones, porque a una persona que está en relación de dependencia, aunque no tenga cierta libertad, por lo menos tiene estabilidad económica, y un dueño de negocio quizás tiene esa incertidumbre, pero tiene mucha libertad. Y yo creo que el freelance tiene lo malo de la dependencia y lo malo de la incertidumbre. Entonces, definitivamente es el peor de todos los mundos. Bueno, y nuestra invitación es que te conviertas en dueño de negocio, que de paso aclaro, pasar de freelance a dueño de negocio es una cuestión de, en principio, de mentalidad. Después se ven los resultados, pero es aunque estés vos solo, vos puedes plantarte como freelance o puedes plantarte como dueño de negocio. El dueño de negocio va a ofrecer una transformación a una persona, ¿sí? A la cual estamos sirviendo por un precio, por un pago, ¿sí? A cambio. Y eso se puede repetir todas las veces que quieras, independientemente de si vos lo haces o no, o de hecho hasta si sabes hacerlo o no. El freelance no, está vendiendo la habilidad y siempre va a depender de su tiempo y de su energía. Y salir de esa lógica, al principio por ahí no se nota tanto la diferencia, pero después realmente es brutal como un freelance puede estar en 3, 4, 5 mil dólares a lo sumo por mes si es un crack, y siempre va a depender de su tiempo, y un dueño de negocio puede ir a 10, 15, 20 o mucho más si hace las cosas bien. Bueno, me detuve en esto porque me parecía importante decirlo para este tipo de actividades. Depender de boca en boca o de la suerte, ¿no? Esto de si soy bueno me van a recomendar, creer que con eso alcanza, con eso es suficiente, y la realidad es que pueden pasar meses llenos de encargo y otros totalmente vacíos, sin control de ingresos ni forma de crecer. Esto es otra cosa que pasa cuando a los artistas y creativos les entra mucho trabajo, se ponen a hacer, y una vez que lo entregan, después como no movieron nada, la maquinaria de comunicación y de venta, se encuentran que de vuelta no tienen ningún tipo de clientes y simplemente se ponen a esperar o a retomar de forma tímida o poco planificada los procesos de venta, y hasta que tienen otra venta y hasta que tienen otro cobro pasa mucho tiempo. Entonces esos altibajos, para poder estabilizarlos, necesitamos siempre estar moviendo la maquinita de ventas. Entonces acá yo quiero que entiendas algo absolutamente fundamental, y para eso te voy a poner el ejemplo de Hugo el plomero, para poder entender todo esto que sigue, ¿sí? Imagínate que nosotros estamos tenemos una cocina que empieza a perder agua y de alguna manera llamamos a un plomero para que nos pueda solucionar, ¿no? Lo que nosotros esperamos en ese caso es que se comprometa con el resultado, que nos diga sí, voy a poder solucionar ese problema, esa pérdida en la cocina, que nos diga cuándo va a venir, cuánto tiempo va a tardar y cuánto nos va a salir, ¿no? Y por supuesto esperamos que el esfuerzo nuestro sea lo mínimo posible, simplemente abrir la puerta y que la persona se ponga a terminar. Entonces, por lo general estamos acostumbrados, esto lo hace muy bien la gente de oficio, por eso pongo este ejemplo, de que el plomero te dice, sí señora, eso lo puedo solucionar, voy hoy a tarde, voy a tardar una hora más o menos y le va a salir tanta plata y no me va a tener que ayudar en nada. Entonces ahí el valor está muy claro porque está orientado a solucionar un problema, generar una transformación de cocina que pierde a cocina que no pierde, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que aprender de ese Hugo el plomero que hace bien las cosas, porque imagínense que llamemos a este plomero y en vez de realmente comprometerse con el resultado y con esa transformación que nosotros estamos esperando, nos empieza a hablar de todas las herramientas y todas las técnicas y todos los cursos y todos los conocimientos que tiene. Obviamente a nosotros no nos va a importar, lo único que nos va a importar va a ser lo que nosotros estamos necesitando y queriendo, ¿sí? Imagínense si además nos pide muchas reuniones o mucho tiempo o mucho esfuerzo y tampoco se puede comprometer con el tiempo porque tampoco lo puede determinar, etcétera, etcétera. Bueno, sería un desastre de plomero, nadie le compraría nada, y muchas veces como profesionales independientes, como artistas, como creativos, hacemos eso también. No ponemos foco en el resultado que queremos entregar, ni siquiera nos ponemos en el lugar del cliente para entender exactamente qué es lo que quiere de nosotros, hacemos foco en las técnicas, hacemos foco en los conocimientos, queremos vender la habilidad cuando en realidad la otra persona no le interesa, lo único que le interesa es lo que nosotros podemos hacer por ellos con esa habilidad, por supuesto. Entonces, ese es el primer cambio de foco que tenemos que tener. No es importante, y esto pasa mucho con artistas y creativos, no es importante lo que nosotros creamos de nuestra obra o de nuestro trabajo, sino que lo único importante en términos de nuestro negocio es lo que eso genera en la persona que nos va a comprar. Por supuesto que tiene que estar alineado, tiene que ser algo que esté alineado a nuestra vocación y a nuestro talento, pero además tiene que estar alineado a que la persona del otro lado obtenga lo que está buscando. Puede ser un símbolo de estatus, puede ser destrabar un proceso, no sé, comercial o de comunicación, puede ser solucionar una frustración creativa que pueda tener, lo que sea, pero siempre tiene que estar orientado hacia la otra persona. Nuestro negocio es para y por la otra persona, y esa es la forma que tenemos que comunicarlo. Obviamente todas esas habilidades técnicas que venimos perfeccionando hace años o décadas se tienen que poner al servicio de la otra persona para lograr esa transformación. Para entender un poquito esta cuestión tenemos que entender, o mejor dicho, está bueno recurrir a este modelo T
del conocimiento, donde se combina la amplitud con la profundidad. La profundidad son todas aquellos conocimientos y habilidades que vos fuiste desarrollando todo este último tiempo, ¿sí? Aquello que estudiaste quizás de forma académica en la facultad, que hiciste con cursos, con formaciones o mismo con práctica o de forma autodidacta, pero que venís hace años o décadas profundizando. Pero también lo tenemos que complementar, como sugiere este marco mental del modelo T del conocimiento, con conocimientos amplios que tengan que ver con cuestiones que nos hagan hacer rentable ese conocimiento. No tenemos que ser expertos ni en marketing, ni en negocios, ni en nada, pero sí incorporar lo justo y necesario para que sea rentable todo ese conocimiento, ¿sí? Las habilidades esas amplias que tenemos pueden entrar dentro de estas 4 categorías. La comunicación, que es hablarle al cliente ideal, no al colega, mostrar resultados reales como el antes y el después, usar lenguaje y sus emociones, la forma en que la persona se refiere a eso que desea, que quiere, ya sea con un lenguaje visual, ya sea con un lenguaje verbal, lo que quieras, pero tenemos que conectar con la otra persona. Aprender a convertir, generar que esas conversaciones, ¿no? y esas personas interesadas realmente avancen en todo ese proceso, sin presionar obviamente, pero sí diseñando ese paso a paso para que la persona termine tomando una decisión de compra al final de ese proceso. Aumentar el valor percibido, diseñando una propuesta clara, específica y medible, no vender la obra en sí, sino vender esa transformación, lo que significa para la otra persona, la identidad, la experiencia, la emoción, y la herramienta visual es simplemente un medio visual o artística, lo que vos hagas, es solamente un medio que genera todo eso. Y un mínimo de gestión también. Por lo general los artistas y los creativos no se llevan bien con los números, pero la verdad es que acá vale aclarar, y me parece que me voy a detener un segundo acá, de que nosotros si querés la matemática o los números o las cuestiones de gestión que necesitamos para que tu negocio esté sano, esté medido y realmente sea visible lo importante, es muy, muy básico. Yo siempre digo que la matemática de un chico de 5º grado, ¿no? De 10 años, ya es suficiente para poder manejar un negocio por lo menos de hasta $10.000, porque son muy sencillas las cosas. Lo que sí necesitamos son hábitos en el día, en la semana de registro, entender cuánto estamos cobrando, cuánto nos está saliendo de costo mantener ese negocio adelante, y más o menos tener unos números de facturación, de rentabilidad y alguna cosita más, no mucho más. Después, ciertas métricas, algunos números de ventas también son importantes, pero son realmente muy sencillos. Tenemos que asumir que lo tenemos que dar un mínimo de atención. Y realmente el impacto es gigante, porque con muy poquito se hace mucho en este caso, ¿no? Especialmente si nunca hiciste ningún número y no tenés ni idea qué medir. Bueno, ese es el mejor caso de todos, porque va a generar muchísimo más impacto. Si todo esto te resuena, como te decía, puedes hacer clic abajo y contactarte con nosotros para que un asesor se ponga en contacto con vos y pueda hacerte preguntas y contarte cómo hacer para aplicar todo este método en tu caso. Vamos a profundizar un poquito más en los casos que te comenté antes. Vamos a hablar del caso de Otto Müller, que es ilustrador. Él venía de hace muchísimo tiempo de facturar alrededor de $2.000. Obviamente dependiendo 100% del boca en boca. Él es un gran ilustrador, un gran profesional, pero no tenía construido en absoluto ningún tipo de proceso de ventas. Y en un poco lo que hizo fue, dentro del programa ya, lo ayudamos a definir su nicho, que para nosotros realmente había sido muy evidente. Sus mejores clientes habían sido marcas de bebidas que necesitaban, si querés, un rediseño, un rebranding, como para poder mostrar verdaderamente la esencia de su marca. Y él es muy bueno en eso, nos dimos cuenta enseguida. Él lo sabía también y le sugerimos que se enfoque solamente en eso. Entonces empezó a hacer contenido, posteriormente impulsado con publicidad en todo el país, y logró tener clientes muy buenos y muy grandes de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, no recuerdo bien, que necesitaban esto, y se empezó a posicionar como referente de eso. Y hoy no solamente que sigue de forma intencional, sino que obviamente al ser un referente del tema lo empiezan a llamar también y a poder cobrar cada vez más cada trabajo. Hoy, en este momento, está alrededor de $10.000 y está armando equipo para seguir creciendo. Tenemos el caso de Irene, fotógrafa también, fotógrafa que es la oficial de Pleno Emprende en este momento, que pasó de vender sesiones típicas de fotografía de $50 a cobrar 600 por programas estratégicos de imagen de marcas personales. Acá la clave fue dejar de hacer lo que hacían todos los fotógrafos básicamente y poder entender dónde estaba la necesidad que todavía no estaba cubierta, dónde había asimetría entre oferta y demanda. Y se dio cuenta que había muchas marcas personales que hoy están creciendo mucho en Instagram con sus negocios digitales o con sus negocios en general, o mismo profesionales independientes que necesitaban un shooting, ¿no? Como un día, una sesión, y que necesitaban ser asesorados
resultados también, y que Irene era muy buena en eso. O sea, ella podía acercarse a entender lo que quería transmitir la persona e ir planificando todas esas sesiones para que salgan realmente como quieren y que transmitan la esencia que querían transmitir. Y ella multiplicó por 10 sus ingresos y hoy es como la referencia de fotógrafa de marcas personales. Y fue una decisión que tomó en un momento. Tenemos el caso de Naisamir también, que es tatuadora. Ella pasó de cobrar $250 al mes a más de 3.000, especializándose en tatuajes con anime. Con un mensaje claro, un nicho concreto, transformó nostalgia en valor y construyó una comunidad real. Bien, ella, Naisamir, la verdad es que al principio hacía todo tipo de tatuajes, como lo hacen infinidad de tatuadores, sin posicionarse en ningún estilo, ni en ninguna comunidad, ni en ninguna, si querés, problemática. También tenemos, por ejemplo, el caso de Juan Asensi, ahí está, mira, de Juan Asensi, que tatúa también a personas, a hombres que se quedan pelados y les tatúa como unos puntitos que hacen parecer pelo. Entonces, más allá del tatuaje, lo que hace es hacer que hombres que están pelados, sin ningún tipo de implantes, vuelvan a sentir que tienen pelo y se sientan mucho más lindo, me imagino. Entonces digo, fíjense cómo es la transformación. Y en este caso también, ¿no? Como más allá del tatuaje en sí, Neisamir lo que hizo fue hacer foco en esa nostalgia que le generaban ciertos dibujos de anime a las personas hoy adultas que querían tatuarse bajo su piel un pedacito de esa infancia que había quedado en algún lugar, ¿no? Entonces, fíjense cómo esa vuelta de rosca la empezó a posicionar. Ella también comunica muy bien, hace las cosas muy bien en términos de comunicación, y hoy es una referente absoluta de esta técnica y tiene una comunidad más allá del tatuaje. O sea, como que reúne gente fanática de los dibujitos de anime, que yo no sé nada del tema, pero se basó en eso. Tenemos el caso de Santi también, que él es músico y pasó de ganar $500 con una app que había creado a facturar más de 4.000 ofreciendo soluciones personalizadas para compositores. Dejó de improvisar y creó un sistema con métricas, procesos y propuestas premium. Bueno, Santi tenía un software básicamente que ayudaba a compositores a realizar ciertas cosas que no lo puedo explicar porque es muy de nicho, muy específico. Pero nos dimos cuenta que esas personas tenían un montón de necesidades alrededor que podrían ser también canalizadas con un servicio de alto valor, ¿no? Entonces, básicamente lo que le sugerimos, y que fue lo que empezó a hacer, es que le vendan servicios más personalizados en vez de a menos de $100, que lo empieza a vender a 1.000 o más, y empezó a tener buenos clientes y se empezó a posicionar mucho en ese segmento. Además, él no tenía ningún tipo de proceso de venta diseñado, y a partir de trabajar con nosotros pudo ir construyendo, midiendo y escalando. Tenemos el caso de Ariel también, que es escritor y daba clases sueltas y talleres dispersos, y hoy vende programas de acompañamiento de $900. Pasó de enseñar técnica a guiar procesos completos hasta publicación, profesionalizando su vocación. Acá una de las grandes claves de Ariel, que también es un gran caso de estudio, imagínense, ¿no? Como talleres de escritura. O sea, es algo que está lleno, se cobra muy barato, no se puede cobrar bien. Bueno, y él realmente multiplicó por 10 sus ingresos y hoy sigue creciendo porque entendió que no era cuestión de enseñar escritura, que la realidad es que más allá de la técnica se puede aprender de muy diferentes maneras, y empezó a enfocarse en la transformación que quería la persona. Él eligió, si mal no recuerdo, eran personas que ya tenían un libro escrito pero que necesitaban hacer todo el proceso hasta la publicación. Entonces, todo ese proceso, él se daba cuenta que había grandes problemas y la gente se estancaba ahí, y se especializó en eso. Entonces creó una propuesta específica, bien contundente, comprometida a ese resultado en X cantidad de tiempo, que no recuerdo cuánto es, del primer draft, del primer escrito a el libro publicado. Entonces, él te ayuda en todo ese proceso. Y claro, como es mucho más concreto, el valor percibido aumentaba, y hoy es un referente del tema, y básicamente lo empiezan a llamar para personas que justamente necesitan, que tienen esa solución, y personas de todo el país y quizás de toda Latinoamérica se están empezando a poner en contacto con él, porque él también de forma intencionada comunica y hace publicidad para que le ayude a resolver este problema. Fíjense como en todos los casos, y esto lo repito, ¿no? Como en todos los casos, todos los artistas y creativos que han logrado multiplicar, ellos con lo que saben, salen de sí mismos y salen a buscar qué es lo que la otra persona está necesitando, y lo comunican y lo expresan de tal manera que ese valor sea percibido y contundente. En el próximo video vamos a desglosar el negocio y mirar los mecanismos invisibles que quizás están frenando tu crecimiento. Vamos a detectar cuál es el verdadero cuello de botella, si es el nicho, si es la propuesta, si es el proceso de venta, si es la entrega de servicio, y vamos a descubrir los errores más comunes entre artistas y creativos en relación a cada parte del negocio. Así que nos vemos en el video 3.
Vamos a comenzar con el video número 3, donde vamos a hablar de los mecanismos invisibles hasta ahora, después de ver el video los vas a ver, de tu negocio. Recordemos que si le vendes algo a alguien tenés un negocio, así que vamos a partir de esa premisa. Vamos a empezar entendiendo esta cuestión del factor limitante. Básicamente acá te voy a hablar de un marco mental, si querés, de un framework, de una forma de trabajar que tenemos dentro del Pleno Emprendo, que realmente explica por qué personas que son muy talentosas, muy formadas, que tienen mucha experiencia, que son muy inteligentes, quizás vienen intentando hace muchísimo tiempo lograr resultados económicos mucho mejores, pero no lo logran. Y una vez que pasan por el programa y aplican estas herramientas, que repito, no es que somos los únicos del mundo que las tienen, pero las tenemos ordenadas y poniéndolas en práctica todos los días, logran resultados muy increíbles como vimos antes, de por 5, por 4, por 10, en muy poquito tiempo. Entonces, ¿por qué es que sucede eso? Bien, nosotros nos basamos en este sistema de trabajo que tiene que ver con el factor limitante. Para poder entenderlo, te voy a contar esta metáfora del barril. Imagínate que el agua que tiene el barril son tus resultados, el impacto positivo y el dinero que te llevas al bolsillo. Y que los listones de madera verticales son aquellas partes de tu negocio, que pueden ser el diseño de la propuesta, el nicho, el precio, por ejemplo, como parte de tu propuesta, la comunicación, la prospección, el cierre, etcétera. Son partes de tu negocio. Entonces, imagínate que todos esos listones están conteniendo ese resultado que está dentro del barril. ¿Qué sucede? Si hay una sola parte del negocio, o sea, un solo listón vertical que no esté, que esté mucho más bajo que el resto, los resultados totales van a estar limitados por esa parte más descuidada del negocio, ¿verdad? Por ese listón más bajo de madera. Es como si fuera una cadena, la fortaleza total de la cadena va a estar determinado por su eslabón más débil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros y ayudamos y guiamos a las personas a hacer? Bien, definimos, o mejor dicho, analizamos el negocio para descubrir cuál es su listón más bajo y nos enfocamos en ese listón para poder aumentar los resultados totales. Por supuesto que llegado el caso, empieza a haber otro listón que está bajo y tenemos que también llevarlo hacia el próximo nivel para emparejarlo con todo lo demás. Pero esa es la manera que tenemos rápidamente de concentrar nuestras energías y nuestro tiempo como asesores y vos como dueño de tu negocio en mejorar, aumentar o arreglar, si querés, esa parte del negocio para que los resultados totales empiecen a crecer. Entonces, vos puedes tener gran talento, gran vocación, gran sensibilidad artística, puedes hacer muy bien todo, pero si hay una parte de todo este proceso, porque son sistemas los negocios, son sistemas, te guste o no, quieras o no, seas consciente o no, son sistemas que están funcionando. Si hay uno solo que no está bien o que no funciona, es como que todo el resultado se pianta por ahí, ¿sí? Y ahora vamos a entenderlo un poquito más. En la práctica hay tres grandes partes para que ya te vayas familiarizando con esto. Tenemos la parte de comunicación y captación, gente que te necesita lo que vos tenés pero no te conoce. Proceso comercial es cómo hacer que una persona que ya demostró interés y que ya te conoció, cómo hacer que se convierta en cliente. Y finalmente la parte de entrega de servicio, que es básicamente cómo hacer que ese resultado que vos estás prometiendo, al cual te estás comprometiendo, se logre de manera consistente y escalable, ¿sí? Siempre hay un cuello de botella en alguna de estas tres partes. Si no lo detectás y lo trabajas con método, te quedas atrapado en el mismo techo de ingresos. Y eso es probablemente lo que te venga pasando. En otro video más posterior, vamos a ver exactamente esto, cómo descubrir cuál es tu cuello de botella entre estas tres cosas. Ahora vamos a avanzar en seguir entendiendo cuáles son estos mecanismos. Imagínense que tu negocio tiene como todas estas partes, ¿no? ¿Vieron donde dice nicho propuesta, ventas, servicio y gestión y productividad? Te voy a contar un poquito de qué se trata cada una, pero lo importante acá es que estos son mecanismos que están entrelazados entre sí, vamos a decir, y que el resultado total va a depender de cómo funcionen como equipo, vamos a decir, como sistema, ¿sí? Si hay uno de todas estas cosas que está mal, no funciona. Entonces, por un lado tenemos que tener en cuenta cuál es tu nicho y cuál es tu propuesta de valor. Básicamente definir a qué persona le hablas, ¿sí? Para quién es tu negocio, cuál es la persona que va a recibir ese servicio y cuál es tu servicio y qué tenés para entregarle. Fíjense qué fundacional que es esto. O sea, a quién le hablamos y qué le ofrecemos. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Y en el caso de vuelta de artistas y de creativos es muy importante entender esto. Tu actividad, tu negocio, todo lo que haces está destinado a esa persona a la cual vos elegís servir. No tiene que ver con tus conocimientos ni con tu obra, tiene que ver con la otra persona. Porque la otra persona es la que nos va a pagar, ¿sí?
Y la propuesta de valor, de vuelta, no tiene que ver lo mismo con lo que vos estás haciendo y con lo que vos interpretás que estás haciendo, sino con lo que la otra persona interpreta que estás haciendo para ella o para él. Esa es la gran clave, la gran transformación. El proceso de ventas también es sumamente importante que lo podamos entender. El proceso de ventas en absolutamente todas las profesiones de todo el mundo, de toda la historia, tienen tres grandes partes que de alguna manera tenemos que respetar. Y no es que hoy porque hay redes sociales lo tenemos que hacer, esto fue algo que siempre se tuvo que hacer y tenemos que incorporarlo como criterio. Tenemos que tener una respuesta para la pregunta ¿cómo te descubre la gente que te necesita? ¿Sí? O que quiere lo tuyo, que sería como la parte de alcance. Tenemos que responder la pregunta ¿cómo hacemos para poder ganar su confianza? Que sería como la prospección y nutrición en términos de modelo de negocio. Pero básicamente es cómo ganamos su confianza y cómo nos acercamos para que entienda cómo lo podemos ayudar. Y finalmente la parte de cierre que tiene que ver con la pregunta de cómo hacemos para que ese interés se convierta en una transferencia y ese interesado se convierta finalmente en un cliente, ¿sí? Después está el mecanismo de lo que sería el servicio, ¿no? Cómo entregamos nosotros eso que estamos creando, ¿no? O sea, en este caso, o sea, el servicio, la transformación. Recuerden que siempre hay una transformación en la otra persona. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a hacer y cómo básicamente lo pensamos como un puente? O sea, es un puente de la situación inicial de la persona hacia la situación final. Y en ese caso, nosotros tenemos que poder diseñarlo y planificarlo no solamente para que sea contundente esa transformación y ese valor que le aportamos a la otra persona, sino también necesitamos entender cómo sistematizarlo para que eso sea repetible y escalable. Y después tenemos herramientas de gestión y productividad que no vamos a profundizar en estos videos, pero básicamente se trata de ciertas herramientas de productividad personal, de organización y de optimización de propuesta para que todo esto pueda ser escalable sin el problema de tener que trabajar más necesariamente para poder crecer. Una vez más te digo que si todo esto te resuena, te pido por favor que nos mandes un mensaje haciendo clic en el botón o el link que tenés abajo para que un asesor se ponga en contacto con vos, pueda escuchar tu caso particular y te cuente cómo aplicar todo esto a tu caso, ¿sí? Errores frecuentes en cada parte del mecanismo de profesionales independientes, pero específicamente de artistas y creativos. En la parte de nicho, trabajo con cualquiera que me pida algo visual, algo artístico, algo que tenga que ver con lo mío, ¿sí? Miedo a elegir un público específico o pensar que especializarme me limita. Definiciones vagas que no explican el problema real que resolves. Como siempre decíamos, ¿no? Ni siquiera se plantea la idea de un nicho, o quizás se plantea la idea de un nicho, pero se termina siendo específico por el lugar incorrecto, que es la técnica, y no tanto por lo que le importa a la otra persona. La propuesta, hablar del proceso creativo, no del resultado, mostrar técnica o estilo sin comunicar el impacto que tiene en tu trabajo en la vida del cliente, ¿no? O sea, de vuelta, vender la herramienta. Recuerden, como es el plomero que te hablaba de los certificados que tiene y de su caja de herramientas, que a nadie le interesa, simplemente le interesa la propuesta de valor, tiene que estar orientado al resultado que vas a generar. En el proceso de captación, dependiendo de boca en boca o de publicaciones sin intención, contenido que muestra tu arte pero no explica por qué elegirte a vos, ausencia total de sistemas para generar conversaciones calificadas. Bueno, en la parte de comunicación, quizás mostrar portfolio que sirve para la persona que ya entiende exactamente lo que necesita, pero no sirve para la persona que está descubriendo esa transformación. Con lo cual, le terminás vendiendo a personas ya muy convencidas de lo tuyo, que no solamente son pocas, sino que además son gente que te conoce a vos y conoce a gente parecida. Entonces, eso es por lo general un océano rojo. Entonces, tenemos que hablarle a la persona a la cual nosotros queremos transformar, ¿sí? Y para eso tenemos que explicar, si querés, de forma muy simple, lo vamos a ver un poquito más adelante, que es contar lo que estás trabajando con clientes que están logrando transformación, ¿no? O sea, decir, bueno, este cliente llegó con tal problemática, hicimos esta cosa y logró tal otra. O sea, de esa manera generas como esa conexión. Conversión y venta. No hay instancia diseñada para vender, solo presupuestos al azar, se comparte precio antes de mostrar el valor del proceso, falta una estructura para conducir la charla y acompañar la decisión. Importantísimo esta parte que tiene que ver con no hay un momento específico para vender, se pasan presupuestos por WhatsApp, por mail o por donde sea, pero sin una intencionalidad y sin asegurarse de que la persona ha comprendido todo el valor que tenemos para darle antes de pasar el precio para que pueda comparar de forma correcta. En la entrega del servicio, cada proyecto es un mundo, es distinto, sin métodos ni etapas. Eso lleva a la sobreentrega, al agotamiento, a la pérdida de rentabilidad. Irene, por ejemplo, lo resolvió creando un guión definido desde el inicio, que redujo la ansiedad del cliente y le permitió cobrar más por menos trabajo. Bueno, tenemos infinidad de ejemplos, pero básicamente la metodología no solamente sirve para poder generar más valor percibido del otro lado, sino también
y en gran parte para poder optimizar los procesos de entrega de servicio. Cuando nosotros tenemos estandarizados ciertos procesos, que no quiere decir que sean todos iguales, quiere decir estandarizados los procesos con metodología, lo que nosotros logramos es mucho más eficiencia en la entrega de servicio. Y a nivel gestión no se registran métricas básicas, ni conversaciones, ni cierres, ni ticket. No hay control de tiempos, ni claridad de cobros. Ese desorden impide que ver qué funciona y qué no, ¿no? Por supuesto, no sabemos qué decisiones tomar. Si todo esto te resuena, esto no está solo, nosotros lo sabemos porque incontables veces llegan personas con este tipo de problemáticas, una tras otra. Entonces, esto realmente nosotros te lo comentamos porque sabemos que es así, pero la buena noticia es que esto se puede modificar de una manera bastante rápida. En el próximo video vamos a ver cómo ordenar tu nicho y tu propuesta de valor para que puedas cobrar más por el mismo trabajo, con el mismo tiempo, con un mensaje claro y profesional. Vas a entender cómo conectar con los clientes que realmente te necesitan, y vamos a hablar del círculo virtuoso y vicioso que se puede crear a partir de diseñar bien o diseñar mal este nicho y propuesta, ¿sí? Y vamos a ver también ejemplos. Así que nos vemos en el próximo video para que veas cómo elegir el nicho y diseñar la propuesta, que es la fundación de todo lo que viene después. Vamos con este video 4, donde vamos a meternos en las fundaciones de cómo construir un negocio rentable como creativo o como artista. Y vamos a entender qué significa esto del nicho y la propuesta de valor, lo que hace que te puedan pagar muchísimo más por lo mismo. Cuando digo lo mismo, estoy poniendo entre comillas por el mismo tiempo y esfuerzo, ¿sí? Aunque le demos mucha más intencionalidad al resultado que genera, como venimos hablando. Pero antes que eso te quiero contar por qué es tan importante el que podamos diseñar mucho mejor nuestra propuesta de valor para generar más valor percibido y que de esa manera nos paguen más por cada unidad de tiempo y de esfuerzo que nosotros hacemos. Cuando nosotros cobramos relativamente mal, vamos a decir, cobramos un precio de mercado, cuando no sabemos diferenciarnos, cuando nos pueden comparar fácilmente, lo que termina sucediendo es lo siguiente. Justamente, como cobramos poco, tenemos que trabajar mucho para poder pagar las cuentas, para tener una vida más o menos copada, y más si tenemos hijos, si tenemos familias, con lo cual ese tiempo que nosotros le dedicamos a nuestros clientes se lleva toda nuestra semana, se lleva toda nuestra energía, y no solamente que no sabemos cómo generar mejores clientes, sino que ni siquiera tenemos tiempo para hacerlo. Entonces, eso nos lleva a hacer cosas siempre diferentes, a no posicionarnos en ningún segmento, ni nicho, ni propuesta, ni nada en particular. No podemos desarrollar nuestros canales de comunicación, nuestras habilidades de venta, no podemos trabajar en nuestro negocio, con lo cual nos lleva esa situación como consecuencia a cobrar menos aún, ¿sí? O quizás lo mismo de siempre. Entonces ese círculo se profundiza y cada vez somos más grandes, cada vez estamos más cansados y eso cada vez es peor, gente. Y esto es un problema serio, es un problema real que afecta a muchísimos profesionales independientes, este círculo virtuoso. Pero tenemos acá la clave y en este video vamos a hablar justamente de cómo quebrar esa tendencia de círculo vicioso para pasar a cierto círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros diseñamos bien nuestra propuesta de valor y está orientado a un nicho que la percibe con un alto valor, lo que nos permite es poder cobrar muchísimo más por el mismo esfuerzo y el mismo tiempo que le vamos a entregar a la persona. Mejor dicho, la relación entre precio que cobramos y esfuerzo cambia radicalmente. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a empezar a pagar las cuentas no con todo el trabajo de nuestra semana y toda nuestra energía, sino con mucho menos, ¿no? Al principio el 90, después el 80, después el 70 e idealmente el 50% de tu esfuerzo y tu trabajo. Con toda esa energía que te sobra, ¿qué vas a hacer? Vas a ponerte a comunicar mejor, a vender mejor, a gestionar mejor y a rediseñar tu propuesta de valor. O sea, trabajar en tu negocio, trabajar en los mecanismos que venimos viendo de tu negocio. Lo cual, y acá empieza el círculo virtuoso, te permite posicionarte como referente de eso, te permite tener más casos de éxito, te permite tener mejor comunicación, mejores procesos, mejores conversión, capacidad de reinversión también en publicidad, etcétera, con lo cual te posiciona como referente y te permite, adivinen, cobrar muchísimo más por lo mismo, aún más de lo que venías cobrando antes. Esto es muy normal, ir subiendo los precios. Entonces, eso hace que se profundice ese círculo virtuoso de que necesitas menos tiempo para pagar las cuentas y empezar a hacer la diferencia, más capacidad de reinversión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la clave de todo está en poder generar más valor percibido del otro lado para que rompamos este círculo vicioso y pasemos a un círculo virtuoso. ¿Cómo hacemos entonces para generar mayor valor percibido? Bien, esto es bastante simple. Obviamente después tiene cierta dificultad la ejecución y la aplicación, pero realmente se trata de cosas muy concretas. Vamos a pensar en una fórmula matemática para poder entender esto que estamos hablando.
Por un lado tenemos lo que es el valor percibido, ¿sí? Y acá lo que tenemos que entender es que nadie nos va a pagar más plata del valor que percibe. Entonces, acá tenemos dos opciones. Bajamos los precios o subimos el valor percibido. Como vimos antes, bajar los precios trae problemas, subir el valor percibido trae cosas muy interesantes y buenas para nuestro negocio, nuestra vida y para las personas que nos rodean. Entonces, vamos a subir el valor percibido. Para subir este valor percibido tenemos que entenderlo como si fuera una fórmula matemática. La parte de arriba, el numerador, entiendo que es la parte de arriba, es la que tiene que ser más alta y el denominador, que es la parte de abajo, tiene que ser más baja, ¿sí? Para que el valor percibido suba. La parte de arriba, acá tenemos resultado esperado, probabilidad de éxito, dilación del resultado, tiempo que va a dedicar tu cliente, esfuerzo que va a dedicar tu cliente, ¿sí? Lo de arriba tiene que subir, lo de abajo tiene que bajar. ¿Cómo hacemos para hacer subir y bajar cada uno? Bien. El resultado. Recuerde lo que hablamos antes con el caso del plomero. La persona quiere lograr algo. Siempre la persona quiere lograr algo. Por más que vos vendas una obra que sea totalmente intangible, si querés, y sea difícil de definir como la solución de un problema o lograr un objetivo, siempre la persona quiere, aunque sea estatus, pertenencia, ¿sí? Siempre la persona está buscando algo y nosotros tenemos que hacer foco en eso y expresarlo de manera contundente, como ese plomero que te dice, sí, voy a arreglar esa pared que tenés y se compromete con ese resultado, con eso que la otra persona quiere. Tenemos que entender muy bien qué es lo que la otra persona quiere, sea más directo, más concreto o quizás más subjetivo y más difícil de entender. Siempre tenemos que estar comprometidos con ese resultado y decir que estamos comprometidos con ese resultado aumenta muchísimo el valor percibido. El porcentaje de éxito es básicamente lo que la persona percibe sobre tu trabajo, ¿sí? Acá hay tres grandes variables para poder generar más valor percibido. Número uno, la autoridad. Toda esa experiencia que vos tenés y todos esos conocimientos tenés que transmitirlos para generar autoridad del otro lado. La persona tiene que percibir que está en las manos correctas. El número dos es la prueba social. ¿Qué tantas personas ya pasaron por este proceso, ya recibieron tus servicios? Porque el hecho de que las personas se sientan identificados con otras que ya te compraron, eso aumenta también muchísimo el valor percibido y sienten que trabajando con vos van a lograr buenos resultados o van a tener eso que están esperando. Y el número uno es explicar como tu método o tu proceso de una manera muy simple que pueda ser entendida por la otra persona. Recordemos que vos siempre estás llevando de un punto A a un punto B a la persona y tenés que explicar cuál va a ser ese paso a paso para pasar de un lugar al otro, ¿no? Como nosotros decimos, ayudamos a profesionales independientes que no saben venderse a multiplicar por 5 sus ingresos y hablamos de 4 grandes partes, ¿no? Primero definimos un nicho, diseñamos una propuesta, construimos una maquinita de ventas y escalamos haciendo más de lo que funciona. Se entiende simple, ¿sí? Entonces la persona se siente capaz de poder hacerlo. La parte de abajo, el tiempo, ¿sí? El tiempo de que va a tardar en entregar ese resultado. Es muy importante entender que cuanto antes la persona obtenga eso que está buscando, mejor. Cuanto antes la persona obtenga lo que está buscando, mayor va a ser ese valor percibido. Se va a percibir como más valioso tu propuesta y la persona va a estar dispuesta a pagarte más cuanto antes obtenga eso que está buscando. Esta parte de abajo es contraintuitiva porque pensamos que cuanto más trabajamos, cuanto más meses, más semanas, más tiempo, más horas, más va a valer y esto es todo lo contrario. Si vos te comprometes a un resultado, cuanto antes lo hagas mejor. Y acá es el tiempo y esfuerzo que va a tener que poner la persona, ¿sí? Cuanto más feedback, más reuniones, más idas y vueltas, más cosas le pidas a la persona, por más que vos pienses que está sumando valor, eso es un disvalor, está restando. Así que foco en hacer que la persona tenga que poner la menor cantidad de tiempo posible. Entonces, maximizando el resultado, porcentaje de éxito percibido y minimizando la dilación con el resultado, el tiempo y el esfuerzo de la persona, así vamos a generar más valor percibido del otro lado y nos van a pagar más y podemos entrar en ese círculo virtuoso del que hablamos. Pasemos entonces a la parte de cómo definir un nicho rentable, un nicho específico, un grupo de personas a los cuales servir. Recuerden que todo nuestro negocio está hecho para y por este grupo de personas. Entonces, la forma en que vamos a definir este nicho es bastante simple. Es la forma que utilizamos con todos los casos que te di antes y con los cientos y miles de personas que pasaban por el programa. Básicamente, se trata de elegir a tus 3 mejores clientes o proyectos del último tiempo. Y cuando digo los mejores clientes o proyectos, me refiero a aquellos que te hayan llevado a tu zona de genialidad, que hayan sacado lo mejor de vos, que te hayan hecho sentir energizado, que hayas realmente podido transformarlos realmente a las personas que estaban del otro lado, que mejores resultados tuvieron, que más contentos estuvieron en el proceso y al final, que más te recomendaron, aquellos que hubiesen pagado el doble, aquellos, si querés, que te gustaría clonar. ¿A qué personas
te gustaría clonar. Y acá te pido que anotes 3 nombres. Acá puedes ir poniendo pausa en este ejercicio para anotar 3 nombres, ¿sí? Carla, Martina y Mariano, ¿sí? De esa manera. Una vez que hiciste esto y anotaste los nombres, de cada uno armar un proceso en 3 grandes bloques. Contar la historia de cada uno de ellos trabajando con vos. ¿En qué situación llegó? ¿De qué forma llegó? ¿Qué quería? ¿De qué se quejaba? ¿Qué era lo que estaba buscando? ¿Cuál era su situación en el momento inicial? Después, ¿qué trabajaron? ¿Con qué etapas? ¿Con qué métodos? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué procesos? ¿Con qué técnicas? ¿Qué tipo de proyectos? ¿Sí? Y finalmente, ¿qué lograron? ¿Cuál fue el resultado que tuvieron? ¿Sí? ¿Qué fue lo que destacaron de ese proceso? En términos cualitativos, de cómo se referían ellos a lo que lograron, en términos cuantitativos, si se puede medir también aquello que lograron, ¿sí? Los tiempos, los procesos, etcétera, etcétera. Entonces, de cada uno vas a describir el cómo llegó, el qué trabajaron y qué fue lo que lograron. Después vas a leer estas fichas, estos procesos y vas a tratar de encontrar patrones en común, ¿sí? ¿Cuáles fueron los problemas iniciales? ¿Qué tipos de personas son? ¿Qué tipo de herramientas y técnicas trabajaron? ¿Qué estilo de proyectos trabajaron? ¿Qué fue lo que lograron? ¿Sí? ¿De qué cosas destacaban? ¿Cuáles fueron los objetivos que pudieron conseguir? Etcétera, etcétera. Vas a detectar patrones. Por ahí no hay muchos patrones, pero con que haya 2 o 3 ya alcanza. Y una vez que hiciste esto, te repito, puedes poner pausa en todo este proceso, puedes definir tu nicho con una frase. Ayudo a este tipo de personas con este tipo de problemas o con este tipo de objetivos o de búsquedas, o a este tipo de personas a lograr este tipo de resultado o de anhelo o como le quieras decir, ¿sí? En este tiempo más o menos, sin el esfuerzo que quizás piensa que tiene que poner la persona, y de esa manera podemos ir teniendo una noción de cuál es nuestro nicho, ¿sí? Cuando tengas estas 3 fichas, vas a ver con claridad dónde está el verdadero diferencial. Ese será el punto de partida para construir una propuesta que valga mucho más, ¿sí? Y acá lo importante es entender que esto va a ser un punto de partida. Es muy probable que descubras por ahí solamente 1 o 2 patrones y eso ya es suficiente. Como Otto, por ejemplo, descubrió que eran marcas de bebidas que necesitaban un rebranding, como Irene descubrió que eran marcas personales que necesitaban verse profesionales, como Ney Samir descubrió que eran personas que querían guardar un poco de su nostalgia de la niñez bajo su piel, como Ariel que descubrió que había personas que tenían libros que ya estaban casi terminados pero no estaban publicados, o como Santiago que descubrió que sus clientes compositores necesitaban un servicio especializado para lograr lo que estaban buscando. Así que si todo esto te resuena, te invito a que puedas hacer clic abajo, te pongas en contacto con nosotros, aprietes el botón o el link para que un asesor se ponga en contacto con vos y te pueda contar cómo aplicar todo este método a tu caso particular. En el próximo video, gente, vamos a ver cómo construir un sistema de ventas inteligente, una estructura simple para atraer, nutrir y convertir de forma predecible. Te muestro las métricas que importan y cómo aplicarlo a tu caso, ¿sí? Para que dejes de vender por intuición y empieces a tener un negocio con ingresos estables, escalables y medibles, donde tus resultados dependan de tu método y no de la suerte. Vamos a ver qué significa un embudo de ventas, cuáles son sus partes y cómo lo puedes implementar a tu caso. Así que nos vemos en el video que viene. Vamos a comenzar con el video 5 de esta formación para artistas y creativos que tienen como objetivo hacer más rentable su conocimiento y su actividad. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender? Bueno, básicamente que un buen proceso de ventas que sea sano se va a parecer a un embudo. Por eso es que se llama embudo de ventas. ¿Por qué? Porque va a haber miles que te conocen, cientos que interactúan y se interesan y finalmente unas decenas que te terminan comprando, ¿sí? Esa es más o menos la proporción. Por eso es que se ve como un embudo y ahí este dibujito lo muestra como que hay un montón de personas ahí arriba. Están acostumbrados probablemente si estás escuchando esto por primera vez, a trabajar con un proceso de venta que se parece más a un tubo, ¿sí? Como a un caño recto, donde quizás 10 personas te descubren, ¿no? Por recomendación probablemente, 10 personas interactúan y le querés vender a las 10. Y si una de las 10 te dice que no, ya lo sentís como una mala noticia. Bueno, eso es lo primero que tenemos que cambiar. El proceso es deja a muchísimas personas en el camino y eso está bien. De vuelta, para nosotros poder lograr que pocas personas como este comprador esté muy contento y esté decidido a pagar muchísimo más por tus servicios, tenemos que haberlo filtrado entre muchas otras, ¿sí? Ese es el concepto más importante que te quiero transmitir. Entonces, acá la parte de arriba, si querés, del embudo, que tiene que ver con el descubrimiento, la clave está en que descubran la oportunidad que vos estás presentando personas que quizás todavía no te conocen.
La parte del medio de todo esto tiene que ver con cómo vos ganás su confianza, ¿sí? Cómo vos haces que esa persona termine decidiendo que vos sos la mejor alternativa. Y la parte de abajo de ese embudo, con menos personas aún, son aquellas personas que sí, vos ya le pasaste un presupuesto, le mostraste el precio y pasaría, en caso de ser exitoso el proceso, a ser tu cliente, ¿no? Y pasaría a contratarte. Entonces, la parte de arriba, la clave acá, muchas veces Instagram para esto es excelente, WhatsApp en algunos casos como para ya seguir la conversación, son los canales principales que mejor funcionan para artistas, diseñadores, fotógrafos, músicos, escritores. Se publican básicamente piezas simples pero auténticas, fragmentos de tu proceso creativo, historias detrás de tus obras, transformaciones de tus clientes, videos mostrando de cómo trabajas una idea, básicamente el proceso que haga que la gente que te necesite se siente identificada y realmente quiera prestarte atención, ¿no? El objetivo no es vender de inmediato, sino generar conversaciones con personas reales que identifiquen y valoren tu propuesta. Básicamente llegar a esas personas que están necesitando lo que vos tenés. La parte del medio es básicamente con algunas personas que ya te descubrieron, poder filtrar aquellas que realmente se interesaron por lo que vos estás haciendo, poder vos filtrarlas a partir de personas que tienen el potencial de terminar siendo tus clientes y seguir hablando solamente con ellas. O sea, los creativos más efectivos, los artistas, los profesionales independientes en general, no intentan venderla a todo el mundo, sino a las personas que realmente ven que pueden ayudar particularmente. Y la parte de abajo, que tiene que ver con la instancia de valor y decisión, es un momento en donde vos tenés que diseñarlo para que la persona pueda ver todo el valor de trabajar con vos y dé ese paso hacia una seña, hacia ese pago total o parcial. Sí, puede ser una llamada sincrónica, puede ser por Meet, por Zoom, o cualquier tipo de evento específico que realmente en el cual puedas mostrar todo el valor de lo que haces y puedas responder objeciones, ¿sí? Vamos a profundizar un segundito en la parte de arriba del embudo, en esta parte de descubrimiento que está muy relacionado con las redes sociales, como venimos hablando, que el gran objetivo acá y lo que tenemos que entender es que no son para vender, es simplemente para que personas que están necesitando lo que nosotros damos nos descubran y puedan empezar a prestarnos atención. Recuerden que estamos en este juego de la atención en donde por lo general es lo más difícil de conseguir. Así que en este caso, lo importante es hablar en el lenguaje del cliente, no en aspectos técnicos. Recuerden que a nadie le interesa lo que nosotros sabemos, lo que estudiamos, nuestras técnicas. Lo que le interesa a la persona es lo que podemos hacer por ellos. Así que tenemos que hablar de aquello que estamos trabajando con nuestros mejores clientes para que allá afuera, como hay muchísimos más, que esto también es una buena noticia, si vos tenés 1, 2 o 3 clientes ideales allá afuera en ese mundo infinito de Internet, tenés infinitos más que van a querer comprarte. Entonces, tenés que hablar de esa gente para asegurarte conexión y relevancia con la persona adecuada, ¿sí? Contar lo que estás trabajando, con qué problema llega, qué técnicas o arte justamente estás aplicando acá y finalmente qué es lo que consiguieron y esa obra final. Cuando vos mostrás eso bien, las cosas empiezan a fluir en términos de comunicación. Instagram es un gran canal para esto, realmente porque tiene una comunicación audiovisual realmente muy, muy clara, vamos a decir. El contenido tiene que ser simple, constante y las llamadas a la acción tiene que ser claras. Es decir, bueno, mandamos un mensaje, así vemos si podemos aplicar esto a tu caso particular, por ejemplo. Cuando hablas claro, mostrás resultados y enfocas tu comunicación en el cliente correcto, todo tu negocio empieza a ordenarse alrededor de eso. Más consultas, mejores clientes y un flujo constante que no depende del azar ni de las recomendaciones. Una vez que hicimos eso, vamos a pasar a la parte del medio del embudo, ¿sí? Que tiene que ver con la prospección, que básicamente es una palabra un poco rebuscada para decir generar conversaciones con la persona adecuada. Y acá básicamente tenemos 4 grandes partes, que es la apertura, las preguntas intencionadas, el aporte de valor y la invitación amplia. Lo primero que tenemos que hacer es hacer preguntas que puedan hacernos dar cuenta si realmente esa persona es la persona adecuada para filtrar rápidamente. Recuerden que en un embudo tenemos miles de personas que nos descubren, cientos con los cuales hablar y unas decenas a la cual le vamos a ofrecer la propuesta. Entonces rápidamente tiene que ser eficiente este proceso para poder llevarlos desde ese primer descubrimiento hacia la parte final. Si nosotros no sabemos cómo filtrar rápidamente, se nos va a ir demasiado tiempo y esfuerzo en este proceso de venta, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es si realmente es la persona adecuada a grosso modo. En el caso de Otto, para poner un ejemplo, si él está trabajando con personas que tienen empresas de bebida, lo primero que le tendría que preguntar es, hola, ¿tenés una marca de bebidas? ¿Sí? Si la persona no tiene una marca de bebidas, ni siquiera sigue hablando.
O, por ejemplo, Irene si tiene una marca personal. O en el caso de Ariel si está si tiene un libro que ya está escrito. O sea, preguntas que califican. Una vez que ya está calificado, hacemos preguntas intencionadas respecto de los problemas. El gran objetivo en este punto es hacer que la persona nos hable de los problemas que nosotros resolvemos. Entonces le vamos a preguntarnos, en el caso de Otto, ¿sentís que tu marca no está transmitiendo los valores que querés? O en el caso de Ariel, ¿estás trabado en el proceso de edición, por ejemplo? O en el caso de Irene, ¿sentís que tus fotografías no están transmitiendo el nivel de tu marca personal? Esas cosas que hagan hablar de sus problemas. Una vez que las personas nos responden, hacemos un pequeño aporte específico contando por dónde va la mano, ¿no? O sea, Otto podría decirle, claro, lo que pasa es que no está pensado el ecosistema creativo. O, por ejemplo, Ariel puede decir, no, claro, lo que pasa es que todo el mundo se frena en este punto y la solución es esta. O Irene puede decir, claro, lo que pasa es que quizás creció mucho tu marca personal, pero nunca tuviste una profesional que te ayude a transmitir esto que querés transmitir. Entonces, una vez que la persona ya entiende que lo puedes ayudar y ya le aportaste un poco de valor, lo invitas a ampliar, que puede ser a una entrevista sin cargo, a un diagnóstico, a una sesión o algo que vos puedas hablar mano a mano con la persona y que puedas convencerlo de que sos su mejor opción. Ahora vamos a ver cómo estructurar eso. Acá puedes sacarle una captura a cada una de las preguntitas y las partes. Si todo esto te resuena y querés saber cómo aplicarlo a tu caso particular, te invito a que nos mandes un mensaje en el botón o en el link que está abajo para poder comunicarnos con vos y que un asesor te cuente cómo aplicar toda esta metodología a tu caso particular. Una vez que nosotros llevamos a la persona al momento de la venta, tenemos que entender que ese momento de la venta tiene 4 grandes partes, ¿sí? El punto A-B, la estrategia, la propuesta y el cierre. Y voy a pasar a comentarte un poquito de qué se trata cada uno. El punto A-B básicamente es entender, ¿sí? Esto es en la llamada de venta, ¿sí? O sea, en la llamada que nosotros tenemos de venta tiene que tener 4 grandes partes. El punto A-B es entender exactamente en qué momento está la persona ahora y hacia dónde quiere ir. Tenemos que hacer preguntas muy intencionadas sobre las problemáticas y las cuestiones que hoy lo están aquejando y que quieren cambiar, y cuáles son sus objetivos y las cosas que quieren lograr, ¿sí? El punto B. Tenemos que tenerlo clarísimo. Una vez que lo tenemos claro, vamos a darle una estrategia específica para recorrer ese punto A-B. No le mostramos todavía nuestro servicio, sino que le contamos específicamente cómo le vamos a ayudar a esa persona. Una vez que hacemos eso, pasamos a la propuesta. La propuesta quiere decir, ahora sí, una vez que nos aseguramos de que esa estrategia la puede llevar adelante y se siente confiado, recién ahí le mostramos nuestro servicio, que básicamente es la tangibilización de esa estrategia, contarle cómo es que lo vamos a hacer, cuál es la metodología, el paso a paso, cuáles son las sesiones, los entregables, todo aquello que incluye nuestro servicio para llevar adelante esa estrategia. Y una vez que la persona comprende muy bien ese servicio y eso que tenemos para ella, recién ahí pasamos al cierre. El cierre significa pasar a que toda esa confianza y esa temperatura que se fue levantando se consolide y se catalice en un compromiso económico, que puede ser una seña, un primer pago total o parcial. De esa manera vamos a, si lo planteamos de esta manera, el porcentaje de cierre realmente va a aumentar muchísimo. Entonces, recordemos lo que vimos hasta ahora, que tiene que ver con saber comunicar, que tiene que ver con saber abrir conversaciones intencionadas y que tiene que ver con cerrar la venta en el momento adecuado, de la forma adecuada. Porque como decíamos antes, trabajar no solo significa crear o ejecutar, también implica atraer sistemáticamente a clientes correctos, comunicar, prospectar y cerrar con método. Recuerden un poco, de paso te dejo esto para que le puedas sacar captura de pantalla como actividad. Recuerden lo que hablamos antes, acá lo importante es entender que tenemos que cobrar muy bien nuestra propuesta de valor orientada a un nicho para que eso nos permita hacer una diferencia y poder trabajar en nuestro negocio, no solamente entregando nuestros servicios, ¿sí? En el próximo video vamos a ver cómo escalar sin perder calidad, cómo multiplicar lo que ya funciona. Vamos a ver específicamente cómo descubrir el cuello de botella que está limitando crecer, cómo hacer para destrabarlo también, y vamos a ver las etapas de escalado, cómo hacer para pasar de bote velero, yate crucero. Son las 4 grandes etapas de cualquier profesional independiente y vamos a hablar de cuáles son los desafíos de cada una para que sepas en dónde estás y hacia dónde querés ir y cuáles son los desafíos en el medio. Nos vemos en el próximo video. Bueno, vamos con el sexto y último video de esta formación gratuita para artistas y creativos. Lo primero que vamos a hacer en este sexto video es descubrir el cuello de botella actual de tu negocio con un alto grado de eficacia. En este video 6 vamos a hablar de escalado, cómo seguir creciendo hasta donde vos quieras. Vamos a entender esos mecanismos y decisiones que tenés que ir tomando para seguir creciendo, y cuando digo hasta donde vos quieras es porque te voy a contar cuáles son esas 4 etapas que son bote, velero, yate, crucero. Cada una tiene una
facturación aproximada y tiene también sus desafíos y te voy a contar un poquito de qué se trata. Pero antes, vamos a ver este marco mental de la tubería, ¿sí? La tubería que representa tu negocio. O sea, tu negocio representado en una tubería, donde por ahí pasa, vamos a decir, dinero, ¿sí? Y básicamente pasa de izquierda a derecha y si de alguna forma está trabado esa tubería por un cuello de botella, esa cantidad de dinero, o sea, de resultados económicos, se va a ver limitada. Entonces, esto es una muy buena manera de poder verlo y de poder entenderlo para comprender que siempre hay algo que te va a estar limitando. Tu negocio podría entenderse como una tubería de 3 grandes partes, donde tenés la parte de comunicación, la parte de ventas y la parte de servicio. La comunicación se trata, como hablábamos antes, de conseguir clientes, mejor dicho, interesados que descubran tu oportunidad, o sea, gente que te conozca. El proceso de venta se trata específicamente de convertir esos interesados en clientes y el servicio se trata de entregar ese resultado de forma sistemática a los clientes que ya te compraron, ¿verdad? Entonces, acá lo que tenemos que entender es que tu cuello de botella siempre va a estar en una de estas 3 partes. Tu cuello de botella actual. Uno después cuando lo destraba, es muy probable que exista otro cuello de botella. Entonces, que sería como el siguiente que tendríamos que volver a destrabar para volver a crecer. Entonces, acá vamos a entender esa lógica de cómo ir haciendo estas cosas. Pero claro, ¿por qué tenemos que descubrir el cuello de botella? Bueno, por una razón muy simple. Como dice el dicho popular, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que solamente destrabando el cuello de botella actual, ya sea que esté en comunicación, en venta o en servicio, vamos a aumentar los resultados totales de nuestro negocio, o sea, los ingresos. Y es importante enfocarse porque cuando nosotros nos concentramos en una parte, realmente podemos lograr cambios interesantes. Y acá para que se entienda, nosotros podemos, por ejemplo, tener una muy buena comunicación, que mucha gente nos conozca. Podemos también ser muy buenos en ventas, porque realmente sabemos convertir interés en una transferencia, pero quizás no podemos dar más servicios, porque tenemos todas nuestras horas colapsadas. Entonces no tiene mucho sentido que trabajemos en la comunicación o la venta, sino tomamos decisiones primeros con el servicio, que puede ser aumentar el precio, limitar mucho más el alcance, acortarlo, etcétera, etcétera, como para destrabar ese cuello de botella y volver a lo demás. O por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Quizás nos conoce un montón de gente, quizás tenemos capacidad de dar más servicio, pero no podemos convertir a esos interesados en compradores. Entonces el proceso de venta es lo que hoy nos está limitando. O veamos el último caso, donde quizás somos muy buenos vendiendo, con la gente interesada siempre le vendemos, quizás tenemos un servicio con un precio y un modelo que realmente nos permite vender mucho más, pero no hay gente que nos descubra para llevarlos a ese proceso de venta. Entonces, el problema siempre va a estar en una de esas 3 partes y tenemos que identificarlo para poder destrabarlo y volver a crecer, ¿sí? Y acá vamos a hacer una actividad muy puntual para descubrir tu cuello de botella actual. Así que por favor presta atención para que puedas entender qué es lo que te está limitando para poder destrabarlo. Entonces, si yo te pregunto, ¿podrías duplicar la cantidad de proyectos sin que caiga la calidad del servicio? Lo que te estoy preguntando, así tal cual, si yo te regalo el doble de clientes, ¿vos podrías darles el servicio sin ningún problema? Obviamente adaptándote, pero sin ningún problema mayor. Si la respuesta es no, entonces el cuello de botella está en la entrega de servicio. Necesitas trabajar en la escalabilidad, documentar procesos y reducir la dependencia de tu tiempo. Muchas veces subir el precio también es una muy buena idea. Entonces, si la respuesta es no, tu cuello de botella está en el servicio. Si la respuesta es sí, seguimos a la siguiente pregunta. ¿Tenés interesados que confían en vos pero no cierran? Si la respuesta es sí, voy a hacer una pregunta mejor acá. Si tuvieras, por ejemplo, una muestra gratuita de tu servicio, que puede ser, no sé, un diagnóstico, una entrevista, un diseño, una muestra gratis, una pequeña entrega que sea como cortita, chiquita, pero que sea tentadora para la otra persona, que sea interesante, ¿tendrías personas a las cuales ofrecerle? Si la respuesta es sí, entonces el cuello de botella está en la venta. Tenés que mejorar la instancia de cierre y mostrar más valor antes del precio y reforzar la confianza del cliente. O sea, hay gente que se está interesando por vos, pero no podés convertirlos en clientes. Tenés que diseñar mejor esa parte. Si la respuesta es no, siguiente pregunta. ¿Sabes exactamente a quién ayudás y qué resultado específico ofreces? O sea, ¿conoces el nicho y tu propuesta más o menos? ¿No? Digo más o menos porque puede ser que haga falta profundizar, pero digo más o menos a propósito porque quiere decir si ya tenés más o menos un lineamiento. Si la respuesta es sí, entonces tu desafío está en la comunicación. Es momento de escalar lo que ya funciona con contenido, colaboración o publicidad. Necesitas de alguna manera poder comunicar de forma efectiva, como decíamos antes.
lo que estás trabajando con tus mejores clientes para lograr conexión en la persona adecuada. Y si la respuesta es no, entonces hay que revisar tu nicho y propuesta de valor para poder entender a quién le estás hablando y qué le estás ofreciendo, para en ese punto sí comenzar a comunicar. Y acá vamos a ver cómo escalar con publicidad. Una vez que nosotros tenemos todo el proceso funcionando, quiero decir, ya sabemos cómo nos descubre la gente, ya sabemos cómo ganar su confianza y finalmente cómo nos termina comprando, entonces es el momento de poder escalar con publicidad. Y la forma de hacerlo es haciendo más de lo que funciona y con lo que nosotros le llamamos ingeniería inversa. Y lo voy a explicar muy brevemente y muy fácil. Imagínense en este primer caso que nosotros tenemos un precio de venta de nuestro servicio de $500. Es un ejemplo para que se entienda. Nosotros en este momento quizás ya está funcionando y estamos poniendo $100 de publicidad que nos lleva a tener 50 interesados en nuestro servicio, ¿sí? Con los cuales hablamos. Llegamos a tener 5 llamadas de venta, esa instancia final que hablamos, y 2 personas nos dicen que sí y nos terminan transfiriendo. La facturación es de $1000, 2 de 500 y la rentabilidad es de 900 porque le estamos restando los 100 de publicidad, ¿verdad? Ahora, si esto funciona y nosotros, porque ya diseñamos bien nuestra propuesta de valor, tenemos capacidad de vender más, o sea, el servicio no es nuestro cuello de botella, entonces podemos impulsar todo esto por 4. En vez de poner 100, vamos a poner $400 de publicidad. Y vamos a aumentar también a $800 nuestro precio porque estuvimos ajustando algunas cuestiones de la propuesta de valor para que se genere más valor percibido. Esos $400 de publicidad nos van a generar 200 interesados, ¿sí? Esto siempre es más, menos, pero más o menos es así. Lo cual nos van a generar 20 llamadas de venta y lo cual nos va a generar 6 llamadas, que tendría que ser 8 matemáticamente, pero puse 6 porque subimos el precio, así que para ser conservador. Esas 6 ventas de $800 nos generan $480 de facturación. Y si le sacamos los $400 de publicidad, nos queda una rentabilidad de $4.400. Y esto, gente, aunque parezca como magia o demasiado sencillo, la realidad es que cuando ya están las condiciones adecuadas, esto funciona de esta manera. Y fíjense que más o menos de $1.000 a $4.000, $5.000 es la transformación típica que tienen las personas dentro del programa y lo hacen de esta manera. O sea, una vez que tenemos toda esa estructura, impulsamos con publicidad y multiplicamos los resultados. Es bastante simple. Cuando el mensaje está claro, la publicidad deja de ser una apuesta y se convierte en una palanca. Primero, haces que el proceso funcione en pequeño, una comunicación precisa y la conversión efectiva, y después usas la pauta para amplificar lo que ya convierte, que es un poco lo que te venía diciendo. Por otro lado, si el mensaje conecta y mantenés las tasas, subir presupuesto multiplica resultado como vimos. Ahora, lo importante es hacer multiplicar lo que ya funciona, no para tapar confusión, ¿sí? Cuando la publicidad no está puesta en el momento adecuado, es tirar la plata. Y cuando está puesta en el momento adecuado, es la mejor inversión que puedes hacer. Hay que mirar 3 números básicos que son los interesados, las conversiones y los cierres. Ajustar siempre el cuello de botella una vez que aparezca, obviamente. Y es una muy buena idea en cierto volumen delegar tareas de contacto y seguimiento para que eso no nos colapse el sistema y no generemos nuevo cuello de botella. Acá te quiero comentar que si todo esto te resuena, una vez más puedas mandarnos un mensaje haciendo clic abajo en el botón o en el link para que un asesor se ponga en contacto con vos y pueda contarte cómo aplicar todo esto a tu caso particular. Vamos a ver ahora las 4 etapas del negocio. Puede ser de una etapa de un artista, perdón, de un creativo, de un profesional independiente en general. Acá lo importante es entender cuáles son los desafíos de cada momento y cómo nosotros esquematizamos en esta metáfora del bote, velero, yate y crucero 4 grandes etapas de crecimiento. Quiero aclarar que la transición típica que nosotros trabajamos en Pleno Emprendo es la de bote a velero, ¿sí? Pero dicho esto, el bote, básicamente la etapa de bote tiene como una facturación, todo esto es aproximado, ¿sí? Alrededor de $500, $1000 o quizás 2000, ¿sí? Eso sería como una etapa inicial que tiene sus desafíos. La de el velero está más o menos en el orden de los 3000 o hasta los $10.000. Por lo general en 5.000. El yate tiene una facturación estimada de $10.000 o $30.000 y el crucero finalmente estamos hablando de 50.000 o más. Entonces, de vuelta, estos son todas cosas aproximadas, depende de muchísimas cosas, pero para que tengamos una idea de qué estamos hablando. Cuando nosotros estamos en la etapa de bote, lo más importante es definir muy bien un nicho y una propuesta, ¿no? O sea, esa es la gran clave para empezar a construir este círculo virtuoso cobrando más por lo que ya sabemos hacer.
estandarizar. Eso es lo que nos permite empezar a crecer y pasar a la etapa de velero. Cuando estamos en la etapa de velero, básicamente tenemos que estandarizar la entrega del servicio sin una intervención total y directa de nuestra parte, a veces sí, a veces no, depende del caso, y aumentar mucho la percepción de valor y principalmente estar muy ordenados y sistematizados en los procesos de venta. Para mantener niveles de venta de $5.000, $8.000 o $10.000 necesitamos conocer muy bien esos procesos de cómo estamos vendiendo para poder intencionar de forma sistemática y ajustar si se nos descalabra algo. Después el yate, ya de 10.000 a 30.000, se trata de construir equipo básicamente para que otras personas hagan ese trabajo por vos y vos lo puedas liderar. Ese es el gran, si querés, desafío. No voy a profundizar demasiado en estas dos etapas porque hay poca gente que esté viendo este video que está ya en esta etapa o que quiera ir en este momento, ¿sí? Esto es importante. No, tenemos que ir consolidando etapa en etapa. Si estamos en bote, tenemos que ir consolidar velero. Si estamos en velero, tenemos que consolidar yate. Y si estamos en yate, recién podemos pasar a crucero. Y crucero se trata de hacer todo lo anterior, pero en una gran escala con sistemas muy consistentes como para mantener nuestras ventas y también la calidad de nuestra entrega de servicio. Si sentiste que hasta acá te estuve hablando a vos y toda esta serie de videos realmente te han aportado como artista y como creativo, te invito a que evalúes muy seriamente y tomes acción ahora mismo para poder entrar al programa de Pleno Emprendo. Porque básicamente lo que vimos en este video es menos del 5% de todo lo que tenemos ahí adentro. Porque la realidad es que el crecimiento real, de vuelta, no solo depende del talento, como quedó claro en estos videos, sino en aplicar todo esto que aprendiste. Mirando este video y siendo autodidacta, realmente se puede crecer un montón, se pueden hacer un montón de cosas, pero nosotros dentro de Pleno Emprendo tenemos un programa especialmente diseñado para quien quiera ayuda personalizada, quien quiera un acompañamiento, quien sienta que tiene que ser guiado y permanentemente reenfocado en ese paso a paso para llegar a buen puerto, y realmente lo hacemos en muy poquito tiempo. Y te puedo contar brevemente de qué se trata. En Pleno Emprendo es este proceso práctico para hacer rentable tu arte con herramientas simples y acompañamiento cercano. En 120 días te ayudamos a elegir un nicho rentable y alineado a vos, diseñar una propuesta clara y específica, construir un sistema efectivo de atracción y ventas y empezar a trabajar con clientes de alto valor y previsibilidad. Como te venimos contando, el promedio de personas multiplica por 4 sus ingresos, recupera por 3 la inversión en los primeros 6 meses y después por 10 en el año siguiente, ¿sí? Así que desde el punto de vista racional es una muy buena idea hacerlo como inversión. Trabajamos paso a paso para definir con precisión tu nicho y propuesta, construimos con vos la versión funcional de un sistema comercial y lo dejamos operativo, lo hacemos por vos, con tu intervención y compromiso, por supuesto, pero lo hacemos por vos y te guiamos para sostenerlo semana a semana, atrayendo y convirtiendo clientes calificados. También te ayudamos a comunicar tu valor con claridad, a cerrar ventas sin presión y a escalar sin perder calidad. Y te asistimos en la implementación de procesos y rutinas que te den orden, foco y consistencia. ¿De cómo lo hacemos? Es fácil, mira, tenés un acompañamiento personalizado con un coach que está totalmente especializado en lo que vayas a hacer, con experiencia. Tenemos un equipo de comunicación y ventas trabajando junto a vos, los expertos de Pleno Emprendo trabajando junto a vos de forma personalizada, encuentros grupales e individuales de forma ilimitada para trabajar estrategia, mentalidad y tener feedback vos de cómo estás prospectando, de cómo estás vendiendo, ir ajustando todos los problemas que surjan. Biblioteca completa de materiales, plantillas, entrenamiento y comunidad privada de artistas y creativos que están aplicando este método con éxito, con acceso de por vida. Así que si todo esto sentís que es lo que necesitas, verdaderamente te invito a que hagas clic abajo en el botón o el link y puedas contactarte con un asesor que te va a escuchar, te va a contar cómo aplicar todo esto en tu caso particular y te va a contar cuál es el precio y cuáles son las formas de que puedas entrar al programa. Obviamente, si sos la persona adecuada, que parte de todo este proceso es nosotros ver si realmente sos la persona adecuada y si verdaderamente te podemos ayudar. Pero si te podemos ayudar y sentís que sos la persona adecuada, definitivamente esto es una gran idea. Y acá te invito a que después de ver todo este video, si realmente sentís que tenés cierta claridad mayor a la que venías teniendo, si realmente sentís que en este momento tenés cierta motivación y entusiasmo mayor al que venías teniendo, te invito a que aproveches este momento para tomar acción. Porque si no, lo que probablemente pase es que vuelvas a tus hábitos de siempre, a tus pensamientos de siempre, a tu entorno de siempre, que no, quizás esto no lo está viendo como posibilidad, ¿sí? Y nunca hagas el cambio. Y quizás te agarre 5 o 10 años
años después en el mismo momento de estancamiento. Vivimos en un momento de una gran oportunidad para hacer esto. Hay muy pocas personas que lo están haciendo en comparación con todos los profesionales independientes, artistas y creativos que existen. Así que las personas que lo hacen se pueden diferenciar rápidamente, pero esta ventana de oportunidad no va a durar para siempre, así que te invito a que lo elijas hacer en este momento. Te invito a que hagas clic de verdad para ponerte en contacto con nosotros, para agendar y que realmente sea este año un antes y un después en la forma que haces las cosas, en los resultados que generás y en el impacto positivo que tenés en otras personas. Ojalá nos veamos adentro del programa.